cualquier duda, me avisan, chicos, y después vamos a dedicarnos mucho a la parte de la estructura de la hemoglobina, porque eso en clase sí no vamos a ver. ¿Ya? Ya. Esto, Kevin no se conecta. Bien, comiencen, chicas. Ya. El día de hoy vamos a presentar la determinación de la concentración de hemoglobina en la sangre, pero la retroalimentación sobre lo que es los logros de aprendizaje. Describe la estructura y función de la hemoglobina, realiza la dosificación de hemoglobina, reconoce las alteraciones clínicas más importantes relacionadas con la hemoglobina. Las proteínas. Vamos a tener que estas son macromoléculas biológicas más importantes del organismo. Existe una gran variedad de proteínas que cumplen una gran variedad de funciones. Estas van a estar formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, que a veces van a encontrar fósforo y azufre, que se pliegan adquiriendo una Fabiana, está interrumpiéndose. Digo, soy yo. ¿Ustedes oyen bien, chicos? No, sí se está cortando un poco. Se está cortando, Fabiana. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Vamos a ver, continúa a ver. Ya, estas van a ser cadenas de aminoácidos que se pliegan adquiriendo una estructura tridimensional que les permite llevar a cabo miles de funciones, ya sean estructurales, enzimáticas o transportadoras. Además, estas pueden expresar información genética en los seres vivos, componen las estructuras celulares y hacen posibles reacciones químicas del metabolismo celular. Químicamente hablando, estos van a ser polímeros de aminoácidos unidos por enlaces covalentes, que son enlaces peptídicos que van a estar dispuestos en forma lineal. Tenemos alrededor de 300 aminoácidos, de los cuales solo a partir de 20 empezó a interrumpirse de nuevo, Fabián. No sé si tienes un ¿cómo se llama? Audífono o algo, pero llega un momento como que se interrumpe. Ya toca, espérenme un ratito. Me voy a ir a la parte de arriba para ver si me coge mejor la señal. Ya. De los que estamos acá, a ver, ¿cuántos hay de Cuenca? ¿Quién es de Cuenca? Anthony Abad, Kevin. Yo también. Ya. Sidney, ¿usted también? Sí, doctor. Ya. Talía, ¿usted de dónde es? De Santa Elena. Ah, Santa Elena, lejos. Priscila. De Loja. De Loja. ¿Y Diana? De Cuenca. De Cuenca también. ¿Y Fabiana Reyes de dónde es? De Balao, de la provincia de Guayas. Ah, del Guayas. ¿Está bien resguardada usted, Fabiana? Cuídese mucho, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver si... Ya, doctor, le comparto. Ya. Doctora. Sí. Me voy a salir de la reunión un rato para conectarme desde mi compu, porque estoy con algunos problemas de conexión. Muy bien, está bien. Ya, ahora vamos a tener a los aminoácidos, que estos son moléculas orgánicas pequeñas que contienen un grupo carboxilo y un grupo amino. Como podemos ver en la imagen, en donde está la estructura de un alfa aminoácido, vamos a tener que este grupo amino
y el grupo carboxilo, que está en el otro extremo, van a estar unidos a un átomo de carbono denominado carbono alfa, el cual a su vez se va a unir a un átomo de hidrógeno y a una cadena lateral que va a ser R, en donde esta cadena lateral va a determinar las propiedades como polaridad o carácter ácido básico. El grupo carboxilo es el ácido débil, mientras que el grupo amino es el básico débil. Los aminoácidos alfa van a ser los únicos que forman proteínas en cualquier organismo, en donde el más simple es la glicina, en donde su cadena R es un átomo de hidrógeno. Aquí vamos a tener la estereoisomería de los aminoácidos. Como ya mencioné anteriormente, los únicos que van a formar lo que son las proteínas son los estereoisómeros L-alfa, en donde podemos ver que el grupo amino se va a encontrar al lado izquierdo. Estos van a componer la mayoría de proteínas en nuestro organismo, pero también existen otros aminoácidos que son los D-aminoácidos, en donde el grupo amino va a estar al lado derecho. Estos son los que van a componer antibióticos o proteínas de las bacterias. Ya. Vamos a tener también que existen organismos heterótrofos que pueden sintetizar la mayoría de los aminoácidos, pero aquellos que no pueden sintetizarse se van a denominar aminoácidos esenciales, y los cuales deben ser incluidos en la dieta. Ya. En función, según el número de los aminoácidos, los péptidos se pueden clasificar en oligopéptidos, que es la unión de unos pocos aminoácidos, en polipéptidos, que es la unión de muchos aminoácidos, y las proteínas, que son grandes cadenas de aminoácidos con una estructura tridimensional definida. Todas las proteínas se construyen a partir de 20 aminoácidos y también se suelen llamar proteínas a los polipéptidos con masa molecular superior a 100.000 y las proteínas generalmente están formadas por entre 100 y 300 aminoácidos. Ya, los aminoácidos se pueden clasificar por su cadena R, es decir, que la cadena que va a estar sustituida por la cadena que los sustituye, se van a identificar 5 grupos principales. Los apolares o alifáticos, en donde el grupo R es polar e hidrófobo. En las proteínas permanecen en el interior. La glicina es el aminoácido más simple. También tenemos los aromáticos, que son relativamente polares, hidrófobos, y su cadena R es aromática. Los polares, que son hidrofílicos, es decir, solubles en agua. También tenemos los básicos, que algunos tienen carga positiva neta, y son los más reactivos, y los ácidos, que hay 2 aminoácidos en este grupo con carga negativa neta. Como dije anteriormente, aquí están los aminoácidos, en donde están los alifáticos, y se puede ver aquí lo que está señalado con azul, cuál es la cadena lateral que los representa. Y tenemos que en los alifáticos está la glicina, alanina, valina, isoleucina, metionina, leucina. También tenemos los grupos polares sin carga, en donde está la serina, treonina, cisteína, glutamina, asparagina, prolina. Los grupos R cargados positivamente, o los ácidos, que serían lisina, arginina, histidina. Los grupos R de carga negativa, como el aspartato, glutamato, y los aromáticos de fenilalanina, tirosina y triptófano. A continuación tenemos un cuadro de resumen que da los aminoácidos con su grupo funcional, si son hidrofílicos o hidrofóbicos, y cuáles son los que pertenecen. Eso es en base a las cadenas laterales. Sí, en base a las cadenas laterales. Ya. Como ya sabemos, las proteínas se van a formar por la unión de aminoácidos mediante los enlaces peptídicos, pero ¿qué son estos? Estos van a ser la unión de 2 aminoácidos mediante la pérdida de una molécula de agua entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro. Entonces, el resultado es un enlace covalente CONH, como podemos ver en la imagen. Tenemos que el grupo amino, que está en el aminoácido de la parte derecha, se va a unir con el grupo carboxilo, del aminoácido que está en la parte izquierda. Se va a soltar lo que es una molécula de agua y va a formar este enlace. La reacción química que se forma es un enlace peptídico, se llama condensación, y la descomposición se va a llamar hidrólisis. Aquí tenemos la formación de un enlace peptídico, en donde va a interactuar lo que es la valina con la alanina.
tenemos vamos a tener que estos van a tener un grupo carboxilo en un extremo y un grupo amino en el otro extremo. Entonces, como ya sabemos, van a interactuar estos dos soltando la molécula de agua y va a formar el enlace, en donde para nombrarlos a estos vamos a tener en cuenta que va a iniciar desde el extremo amino libre del péptido al extremo carboxilo libre del péptido, en donde al extremo amino siempre se los va a dejar con terminación il, mientras a los que están en el extremo carboxilo, que sería el último, va a tener la misma terminación. Por ejemplo, aquí va lil y se deja con el término alanina. Podemos también tener otro ejemplo donde se puede unir valina, alanina y leucina. Entonces su terminación sería valil, alanil, leucina. Ya, ahora vamos a hablar de su estructura. Tenemos a la estructura primaria. Esta prácticamente va a ser la secuencia de los aminoácidos que se va a mantener mediante las uniones de enlaces peptídicos. Estos enlaces peptídicos son los que van a formar el esqueleto de la proteína. Vamos a tener también que la secuencia de los aminoácidos que forman una proteína va a determinar la estructura tridimensional y su función. Existen algunas llamadas proteínas polimórficas que admiten variaciones en su estructura primaria conservando su función. Es decir, que van a existir variaciones en algunas zonas de la proteína que no tienen ninguna repercusión sobre la función, pero van a existir zonas críticas que cualquier variación va a afectar la estructura y por lo tanto la función de la proteína. Ya, vamos a hablar de la estructura secundaria, que esta va a ocurrir cuando los hidrógenos de la secuencia van a interactuar entre sí mediante puentes de hidrógeno. En esto se van a caracterizar dos tipos de estructuras que son particularmente estables y frecuentes, que va a ser la hélice alfa y las láminas B, en donde la hélice alfa es en donde la cadena va a adoptar una estructura helicoidal que se mantiene mediante puentes de hidrógeno, y los grupos R van a estar orientados hacia el exterior. Aquí, para formar una estructura, el grupo carboxilo de la cadena de aminoácidos se va a unir mediante puentes de hidrógeno al grupo amino del aminoácido. Esta estructura se la considera estable porque existe un máximo número de interacciones. La conformación beta, o también se lo conoce como hojas plegadas en beta, es que la cadena queda estirada y la estructura se va a disponer especialmente en zigzag. Puede ser paralela o también antiparalela. Los grupos R de aquí van a sobresalir de la lámina en ambos sentidos en forma alterna y esta se va a estabilizar mediante lo que son también puentes de hidrógeno. Ya, tenemos la estructura terciaria, que es una estructura plegada y completa de la cadena 3D. Va a ocurrir cuando ciertas atracciones están presentes entre las hélices alfa y las hojas plegadas que van a ser las conformaciones beta. Es específica de cada proteína y va a determinar la función que cada una de estas cumple. Se dice que las características físicas y químicas de la molécula terciaria. El plegamiento terciario no va a ser inmediato, porque primero se van a agrupar conjuntos de estructuras denominadas dominios, que son regiones de la proteína de la estructura secundaria que ya habían sido definidos. Estos luego se van a articular para formar la estructura terciaria. Este plegamiento va a estar facilitado por uniones de puentes de disulfuro. Vamos a tener que hay dos tipos de proteínas según la estructura terciaria: las fibrosas, que se van a encontrar en forma de fibrolámina y son insolubles en agua, y también las globulares, que son solubles en agua. Muchas enzimas y proteínas reguladoras van a tener esta forma de estructura terciaria. ¿Cuál? ¿Mande? ¿Cuál forma son las que tienen muchas, la fibrosa o la globular? Más las globulares. Ya, en las proteínas globulares vamos a tener que los residuos apolares se van a orientar hacia el interior, por lo que son hidrófobos, y que los polares van a estar hacia el exterior, que es porque son hidrofílicos. Ya, vamos a tener que la pérdida de la estructura terciaria
de una proteína va a suponer la pérdida de su función. Aquí se va a hablar de términos como la desnaturalización, que va a ser un cambio en la estructura de la proteína, que no puede cuando el cambio de la estructura de la proteína es grande, no se puede mantener la función. Esto sucede porque las proteínas pueden estar expuestas al calor, a pHs extremos, a disolventes o detergentes. Ya, y por último vamos a tener la estructura cuaternaria, que esta va a estar presente en las proteínas que constan de más de una cadena de aminoácidos. La estructura cuaternaria se va a referir a uniones entre las distintas cadenas polipeptídicas que forman la proteína, dando lugar a la estructura tridimensional. Un ejemplo va a ser la hemoglobina, la cual esta va a tener la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ya, la clasificación de las proteínas. Estas se pueden clasificar en simples o en complejas, en donde en los simples, cuando se da la hidrólisis, solo van a dar lo que son aminoácidos, y cuando se habla de complejas, dan otros compuestos. A los complejos también se les denomina heteroproteínas. Entre estos vamos a encontrar a las glicoproteínas, a las lipoproteínas, nucleoproteínas, metaloproteínas, que son iones metálicos no grupo hemo. También tenemos a las hemoproteínas, en donde tienen el grupo prostético hemo. Dentro de estas hemoproteínas vamos a tener a la hemoglobina. También aquí se caracterizan a los peróxidos. Un ejemplo sería la mioglobina peroxidasa, y también a las enzimas, como los citocromas. Según su morfología y solubilidad, aquí tenemos que se van a encontrar las proteínas fibrosas y las globulares, en donde las fibrosas son insolubles en agua, son alargadas y principalmente van a cumplir funciones estructurales y de soporte. Tenemos ejemplos del colágeno, la elastina y la queratina. O sea, las fibrosas son insolubles en agua, ¿no es cierto? Ajá, sí. Y las globulares, que estas son solubles en agua, tienen formas esféricas, y algunos ejemplos son la albúmina, las enzimas, proteínas plasmáticas y también proteínas de la membrana celular. Ya, ahora también tenemos que se van a clasificar dependiendo de las funciones que estas cumplen. Como ya sabemos, tiene una función estructural que va a ser como el sostén para los vertebrados, o como actúan las fibras de colágeno que forman parte importante de la matriz. También tenemos la función reguladora, que depende de algunas hormonas que son de naturaleza proteica, como la insulina, la hormona de crecimiento, también el glucagón. Transportadora, un ejemplo como está ahí es la hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno. También la albúmina, que transporta ácidos grasos libres, o las lipoproteínas, que conducen el colesterol. También tiene una función inmunológica, ayuda a las defensas del cuerpo, protegiendo al organismo de ciertos agentes extraños o exterminándolos. También tiene una función enzimática, en donde puede actuar como biocatalizador. También tiene función homeostática, que son encargadas de mantener el pH sanguíneo. También contráctil, como ejemplos la actina y la miosina. También pueden mantener la presión oncótica. Esta se encarga la albúmina, y también tienen función de coagulación sanguínea, como el fibrinógeno. Ya, ahora vamos a hablar de ya, vamos a tener que esta es la proteína del interior de los glóbulos rojos, que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo. Además, transporta el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones. Además, como todas las proteínas, contribuye a mantener el equilibrio ácido básico de la sangre, al actuar como un sistema amortiguador del pH sanguíneo, conocido también como sistema búfero tampón. Ya, la hemoglobina va a estar compuesta por dos partes. La globina, que va a ser la parte proteica, y el grupo hemo, que es la parte prostética, es decir, que es la parte no proteica. La globina va a formar parte dentro de la clasificación de los proteínas globulares. Ya, entre las globinas vamos a tener diferentes tipos. La globina alfa 1, la 2, la beta y la gamma,
que estas pueden unirse, cualquiera de estas, para formar lo que es la hemoglobina con el grupo hemo. Y tenemos al grupo hemo, el cual va a estar constituido, como vemos en la imagen, por un átomo de hierro, el cual siempre se va a encontrar en el centro, y por 4 anillos pirólicos, que serían estos de aquí. Están 2, 3 y 4. Ya, esta sería la parte orgánica, conocida como anillo tetrapirólico. Y también tenemos a la parte inorgánica, que sería el hierro que se encuentra en el centro, el cual va a estar asociado con los 4 nitrógenos que podemos ver ahí. Cuando el hierro tiene carga +2, se conoce como ferrohemoglobina, es decir, que va a ser como la hemoglobina activa, que es la que va a ser la que va a captar el oxígeno para poder ser transportado. Y cuando este hierro tiene carga +3, pues va a ser ferrohemoglobina, es decir, que no va a tener la capacidad de atrapar a los oxígenos y transportarlos. Esta es una hemoproteína que está constituida por una porción proteica llamada globina, que está compuesta por 2 pares de cadenas polipeptídicas diferentes que contienen numerosos aminoácidos, y por 4 grupos prostéticos nombrados hemo, los cuales permiten captar O2, en cuyo centro se localiza un átomo de hidrógeno. Tenemos que las variaciones en las cadenas dan origen a diferentes tipos de hemoglobina. Por ejemplo, las hemoglobinas normales del adulto, que es la hemoglobina A1 y E2, y la del feto, que va a ser la hemoglobina F, la cual tiene gran afinidad por el oxígeno. También vamos a tener que cada grupo hemo, que es el grupo proteico, se va a encargar de transportar 4 moléculas de oxígeno. Ya, dependiendo de cómo varíe la cadena polipeptídica, tenemos los siguientes tipos de hemoglobina. Tenemos que para formar una hemoglobina de tipo alfa se van a necesitar 141 aminoácidos, y para que sea beta, gamma o delta, 146. Ya. Entonces, esto quiere decir que el tipo de hemoglobina va a depender de la interacción entre estas. Cuando interactúa un tipo de alfa con beta, vamos a tener a la hemoglobina A adulto, que va a tener el 97% de la concentración de hemoglobina total. Cuando interactúa alfa o gamma, se forma lo que es la hemoglobina fetal. Y cuando interactúa alfa y delta, se da la hemoglobina A adulto, que corresponden al 2% de la hemoglobina total. La absorción y el transporte del hierro. El hierro participa en lo que es en la oxidación y reducción que sucede en el cuerpo humano, y tiene un papel fundamental en lo que es la formación de los eritrocitos. El hierro se absorbe principalmente en lo que es en el duodeno, y se va a encontrar en 2 maneras: el hierro hemo, que va a estar en estado ferroso y se encuentra en lo que son las carnes rojas y pescados, y el hierro no hemo, que va a estar en un estado férrico, que se encuentra en las verduras y legumbres. El hierro hemo va a contener lo que es un anillo, el que se ve ahí con forma de cruz, llamado protoporfirina, y va a ser transportado por una proteína transportadora hemo, la cual la hemoxigenasa la va a apartar del anillo y va a quedar en lo que es en hierro ferroso. Espera, déjeme marcar hierro. Se ve el mouse, ¿sí? ¿El mouse? Uh-huh. ¿Se ve o no? No. Bueno. A ver, muévalo ahora. Ahí, ¿no? No se ve. Porque si no, bueno, de aquí, el hierro no hemo, que va a estar en estado férrico, tiene que pasar a estado ferroso para ser absorbido. Esto se puede dar tanto en la parte de afuera
con acción del citocromo B duodenal, y en la parte de adentro con el transportador móvil ferrino. Ya, ahí va a ser reconocido el estado férrico por la paraferritina y va a pasar a estar en estado ferroso. Ya, este de aquí se puede almacenar en lo que es como ferritina o puede salir hacia el torrente sanguíneo con la en forma de transferrina y va a pasar a lo que es al hígado o a la médula ósea. Ya, pasa a la siguiente, por favor. Entonces, el hierro se puede almacenar en forma de ferritina. ¿Y conoces alguna otra forma en que se puede almacenar el hierro? También se puede almacenar en forma de hemosiderina en la médula ósea. Ya, sigue. Ya. En la síntesis de hemoglobina, vuelta va a estar dado por dividido en dos maneras, el grupo hemo y la globina. El grupo hemo va a ser sintetizado en la mitocondria y el citosol de los glóbulos rojos inmaduros, que va a estar dado por lo que es la glicina más el succinol coenzima A, que va a pasar a convertirse en lo que es el grupo pirrol. La unión de los 4 grupos pirrólicos forma lo que es la protoporfirina. Esta protoporfirina unida al hierro ferroso nos va a dar como resultado el grupo hemo. La globina es una proteína de cadena polipeptídica que va a ser sintetizada en el ribosoma. Entonces, la unión de la globina más el grupo hemo nos va a dar lo que es la molécula tetramérica. Es decir, entonces, cuando hablábamos ayer de que algunos aminoácidos, ¿verdad?, participaban en la síntesis del anillo de protoporfirina 9, ¿ven? Ahí ven ustedes cómo la glicina más la succinilcolina me da un anillo pirrol, un grupo pirrol. Estos 4 grupos pirrólicos me dan la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 más el hierro, entonces me da el grupo hemo. Y entonces, como dice, esto es muy importante, ¿verdad? Como dice Fabiana, esto ocurre entre la mitocondria y el citosol, ¿verdad? La succinil-CoA forma parte del ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, esto va a ocurrir entre la mitocondria y el citosol. Pero ya la síntesis de la globina, que es de todas las cadenas polipeptídicas, estas que se sintetizan y se unen para formar la globina, que ya nos explicó Elizalde, pues entonces nos va a dar la hemoglobina. O sea, el nombre lo dice. Hemoglobina es grupo Hem más globina. Hay que saber dónde se sintetiza el grupo Hem, ¿verdad? En qué parte de la célula se sintetiza el grupo Hem, dependiente de qué, y hay que saber en qué parte de la célula se sintetiza la globina para después unirse y formar la molécula de hemoglobina. ¿En qué célula ocurre este proceso, Reyes? ¿Qué células son las que se encargan de sintetizar la hemoglobina, de producirla? Las células hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas. ¿Cuáles células hematopoyéticas? Eritrocitos. Los eritrocitos, ¿maduros o inmaduros? Inmaduros. O sea, los eritrocitos inmaduros, o sea, las células rojas precursoras son las que van a participar en el proceso de síntesis. Los eritrocitos maduros tienen núcleo. No tienen núcleo. Si no tienen núcleo, no tienen ADN. No pueden sintetizar globina. ¿No es cierto? Entonces, en la médula ósea se encuentran allí las células madre hematopoyéticas. Y las células madre hematopoyéticas se diferencian en unidades formadoras de colonia. Y las unidades formadoras de colonia, que nosotros no las podemos visualizar al microscopio, van a dar lugar a el proeritroblasto,
que es la célula precursora más inmadura del glóbulo rojo, que podemos identificar al microscopio óptico. Entonces, de las precursoras, ¿verdad?, más inmaduras está el proeritroblasto, que tiene núcleo, eritroblasto blasófilo, policromatófilo. Después viene el normoblasto, que es el último que tiene núcleo. El normoblasto expulsa el núcleo y entonces la síntesis de hemoglobina es hasta normoblasto. Cuando expulsa el núcleo ya se convierte en reticulocito y los reticulocitos salen a periferia. Van a estar en la circulación 24 a 48 horas hasta que se hacen eritrocitos maduros, porque los reticulocitos todavía tienen ARN, restos de ARN ribosomal. Pero después, 24 a 48 horas en sangre, maduran y se convierten en glóbulos rojos o eritrocitos maduros, que estos ya no tienen la capacidad de sintetizar la hemoglobina, solo la transportan, ¿verdad? ¿Entendieron ahí bien, María? ¿Entendieron cómo es la síntesis de la hemoglobina? Porque nosotros habíamos hablado mucho en el ciclo de hemoglobina cuando hablábamos de gases, cuando hablamos de ¿cómo se llama?, de equilibrio ácido-base. Entonces ya están sabiendo cómo es la estructura y cómo se sintetiza. Bien, si no hay dudas, ¿podemos continuar? Continúen. En la degradación de la hemoglobina se dice que un eritrocito vive 120 días en donde su membrana se rompe y libera su hemoglobina. Esta hemoglobina se va a dividir en dos, el grupo hemo y la globina. La globina se incorpora en lo que son en los recursos de aminoácidos orgánicos y el anillo del hemo, vuelta con acción de la hemoxigenasa. Con la acción de la hemoxigenasa, se convierte en biliverdina, que posteriormente se oxida y se convierte en bilirrubina, que va a ser transportado en lo que es en el hígado, acompañado con la albúmina. La bilirrubina se conjuga con el glucuronato y pasa a lo que es a ser excretado en la bilis. Ya en el intestino va a estar en va a convertirse en estercobilina y estercobilinógeno y va a ser excretado en materiales fecales. Y parcialmente se reabsorbe hacia el hígado y es de nuevo excretado hacia la bilis y pasa y la parte de la cantidad que no fue reabsorbida en el hígado no fue captada y pasa a la circulación directamente, va a ir hacia el riñón y va a ser excretado en forma de orina. ¿Qué cosa excreta por la orina? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La vía minoritaria. ¿Pero cómo se llama esa cantidad minoritaria? ¿De qué cosa es? Es la reabsorción que se da ¿Pero cómo se llama eso que se reabsorbe, Reyes? O sea, la bilirrubina conjugada llega al intestino y se convierte ¿en qué? En llega ya aquí al hígado en bilirrubina y se conjuga con el glucuronato y se convierte en estercobilina. Ya, a ver, esta parte de degradación de la bilirrubina también, o sea, de degradación de la hemoglobina también es muy importante. Quizás la vean hoy por primera vez y la van a seguir viendo toda la vida. El ciclo tienen que aprendérselo muy bien y le va a servir para interpretar muchas pruebas de laboratorio, ¿verdad? Entonces, es importante lo que decía el Reyes, o sea, el eritrocito no es como las neuronas, ¿no es cierto? Los eritrocitos se hacen viejos y mueren. Por lo tanto, tiene que haber un sistema eritropoyético para que sintetice nuevos hematíes, ¿verdad? Cuando el eritrocito llega más o menos a unos 120 días circulando, ¿verdad? Se hacen viejos
fundamentalmente por el sistema retículo endotelial que está a nivel del vaso. Al ser captados porque están viejos, son destruidos, son lisados, se rompe, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sale? Lo que tiene dentro el hematíe. ¿Qué cosa es? Hemoglobina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Ella le está diciendo ahí, la hemoglobina tenía dos partes, ¿verdad? El grupo hemo y la globina. La globina, que es la parte proteica, la que está formada por aminoácidos, esos aminoácidos pueden servir como fuente para producir otras proteínas, ¿verdad? O para producir nuevamente moléculas de, ¿cómo se llama? De hemoglobina. O sea, la globina, la parte proteica, la cadena polipeptídica, la que está formada por aminoácidos, estos aminoácidos pueden reutilizarse para sintetizar en los ribosomas diferentes proteínas que nuestro cuerpo necesite. Ahora, si no se necesita sintetizar proteínas, ya vamos a ver que estos aminoácidos no se pueden almacenar, como se almacenaban los triacilglicéridos, como se almacenaba la glucosa en forma de glucógeno. Los aminoácidos van a ser destruidos, ¿sí? Y una parte se puede utilizar en energía o almacenado en forma de ¿cómo se llama? De glucógeno o de lípidos, y la otra parte, el grupo amino, se tiene que eliminar. ¿Por dónde se elimina el grupo amino? Por el riñón. ¿En forma de qué? De urea, muchas veces. ¿Verdad? O sea, esa es la parte proteica. La parte de globina, esos aminoácidos o se reutilizan a sintetizar proteína o se degradan, se descomponen y se elimina el grupo amino. Ahora, ¿qué pasa con el grupo hemo? El grupo hemo tenía dos partes, una parte orgánica y una parte inorgánica. ¿Cuál era la parte inorgánica? El hierro. El hierro, ¿verdad? El hierro, ¿verdad? Va a poderse reutilizar. El hierro se reutiliza para la síntesis de otras proteínas que necesitan hierro, o se va a almacenar en forma, como decía Fabiana, de, ¿cómo se llama? Ferritina, o se va a almacenar en forma de hemosiderina. O sea, el hierro se reutiliza, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la parte orgánica del grupo hemo? Que es la protoporfirina 9. ¿Qué pasa? En este caso, por acción de esta enzima oxigenasa, se va a convertir el anillo de protoporfirina 9, va a sufrir una serie de reacciones hasta convertirse en biliverdina. Y después se convierte en bilirrubina. Esta bilirrubina va a tener una característica química de que no es soluble en agua. Por lo tanto, se va a unir a la albúmina que está allí en la sangre. Recuerden que este proceso ocurre allí en la sangre, ¿verdad? Entonces, la bilirrubina se une a la albúmina. Y la albúmina la lleva ¿hasta dónde? Hasta el hígado. Cuando llega allí al hígado, esa bilirrubina, como dice ahí la figurita, tiene que ser captada, y para ser captada necesita de 3 proteínas fundamentales: proteína X, Y y Z. Estas proteínas ayudan a internalizar la bilirrubina que venía con la albúmina. La entran al hepatocito, y ¿qué le hace el hepatocito? La conjuga con el ácido glucurónico. ¿Qué cosa es el ácido glucurónico? Que ya lo estudiamos. Ya estudiamos carbohidratos, ya estudiamos lípidos. Y ya estudiamos ácido glucurónico. ¿Qué cosa era el ácido glucurónico? Un ácido carboxílico. Esto era, ¿verdad? Una modificación, ¿verdad? Donde se transformaba
se sustituía por un grupo carboxilo, ¿se acuerdan? En el monosacárido, en la glucosa, y se convertía en un azúcar ácida, ¿verdad? Entonces, allí, y yo les hablé allí, este sirve para conjugar a la bilirrubina. El ácido glucurónico en el hepatocito se une a la bilirrubina y la convierte en soluble. La convierte en bilirrubina conjugada y es también llamada bilirrubina directa. Es una bilirrubina soluble. La bilirrubina que llega al hígado es bilirrubina no conjugada, es bilirrubina indirecta e insoluble, ¿verdad? Cuando llegaba ahí al hígado, que llegaba con albúmina, entraba al hepatocito por medio de esas proteínas que yo le decía X, Y y Z. Entra al hepatocito, es conjugada con el glucurónico, con el ácido glucurónico, y se convierte en glucuronato de bilirrubina. Y esta es la bilirrubina conjugada, que es llamada bilirrubina conjugada, es llamada bilirrubina directa y es además soluble. A través del hepatocito sale, pasa las vías biliares hepáticas, ¿verdad? Y por las vías biliares que a través del colédoco llega al intestino. ¿Qué llega al intestino entonces? Bilirrubina conjugada. Allí la bilirrubina conjugada en el intestino, que es esa parte que ella le pone un tubito en verde, ¿verdad? Cuando llega allí, por acción enzimática y por ayuda de la flora intestinal también, que ayuda, convierte la bilirrubina conjugada en urobilinógeno y en estercobilinógeno. El estercobilinógeno, que es la mayor cantidad, va a salir por medio de las heces, va a ser expulsado de nuestro organismo. Y el estercobilinógeno es el que le da el color a las heces amarillo café. ¿Sí? Pero les decía yo que otra parte se convierte en urobilinógeno, ¿verdad? O sea, ese estercobilinógeno cuando sale a la luz se convierte en estercobilina y es el que da ese color café. Ahora, también les decía que una menor cantidad, creo que es un 13%, bueno, menos del 20%, se queda en forma de urobilinógeno. Este urobilinógeno puede ser captado, pasar del interior del intestino por la circulación enterohepática, por los vasos que están cubriendo al intestino, puede pasar a la sangre, a la circulación enterohepática y llegar ¿a dónde? Al hígado, donde puede ser captado y pasar nuevamente por las vías biliares al intestino en forma de urobilinógeno. Pero hay otra parte muy pequeña del urobilinógeno que no es captado por el hígado y se queda circulando en sangre. Esa parte va a ser filtrada por el riñón. Va a pasar el glomérulo, la cápsula de Bowman ahí, y se va a eliminar ese urobilinógeno en la orina. Cuando sale a la luz se convierte en urobilina. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿quién le da el color amarillo claro es a la orina? El urobilinógeno o urobilina. ¿Ya? ¿Por qué es muy importante saber esto? Si yo tengo una anemia en la cual, en lugar de los hematíes durar 120 días, mi cuerpo crea anticuerpos y los destruye antes. ¿Qué va a pasar entonces? Voy a destruir más hematíes. ¿Qué voy a formar más? Bilirrubina indirecta. Si llega al hígado y el hígado está funcionando adecuadamente, va a captarla y la va a conjugar
¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se va a remansar. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar a la sangre bilirrubina directa, porque ya ha sido conjugada en el hígado, ¿verdad? Y esa bilirrubina directa yo les dije que era soluble. ¿Qué va a pasar entonces? Como es soluble, se puede filtrar por el riñón. Y es la que le va a dar un color oscuro ámbar a la orina. Y es lo que se llama coluria. Bilirrubina directa en la orina. ¿Sí me entienden? Sí. Si el urobilinógeno aumentaba, me da un color amarillo más oscurito, pero no es el mismo color ámbar que da la bilirrubina directa. Pero ¿qué va a pasar si ese cálculo está allí? No va a pasar bilirrubina directa o conjugada al intestino. ¿Y qué sucede? Las heces se hacen pálidas. Pueden llegar, cuando es una obstrucción completa, a ser heces blancas, que se llama acolia. ¿Sí me entienden ahí? Entonces, si yo tengo una hemólisis por una anemia hemolítica, por cualquier causa, ¿va a haber coluria? No, ¿verdad? Porque toda la bilirrubina directa va a ser captada por el hígado, va a ser procesada. Pero no va a haber bilirrubina directa que pase a la sangre. ¿Cuándo pasa bilirrubina directa? Cuando el problema está en el hígado, que ha sido conjugado la bilirrubina indirecta y que quizás por un proceso inflamatorio, por ejemplo, pasa sangre. Entonces, ¿qué pasa en la hepatitis? Hay una inflamación del hígado, pero el hígado está funcionando. Entonces, produce bilirrubina conjugada, pero como está inflamada, las células están inflamadas, sale de su interior y pasa sangre a bilirrubina directa. Y por eso, en las hepatitis tenemos coluria y muchas veces tenemos acolia. ¿Por qué? Como el hígado está inflamado, se cierran las vías biliares intrahepáticas y no pasa la bilis bien al intestino. ¿Alguien ha tenido alguna vez hepatitis? Hepatitis A es frecuente, ¿no? La hepatitis A se transmite por vía alimenticia. A veces cuando surge una epidemia de este virus en un colegio o algo, pues, y se dan esos síntomas, ¿verdad? Coluria, acolia, fiebre, dolor en hipocondrio derecho, etc. Entonces, por eso hay que saber muy bien el ciclo de cómo se degrada la hemoglobina. ¿Ya? Bien. ¿Ya vieron cómo se sintetiza? ¿Ya vieron cómo y dónde se degrada y cómo se eliminan todas las partes de la hemoglobina? ¿Alguna duda? Doctora. Sí, Anthony. Entonces, la parte que se vuelve a absorber, entonces ahí es cuando se denomina urobilinógeno. O sea, dentro del intestino, yo quisiera que ustedes revisaran bien paso por paso y esto de las proteínas X, Y y Z. Después vamos a hablar de la enfermedad de Gilbert, por qué es y demás. Pero dentro del intestino es que la bilirrubina conjugada se transforma en urobilinógeno y en estercobilinógeno. Y una parte de ese urobilinógeno es el que pasa a circulación enterohepática. Y una parte se capta por el hígado, pero otra parte sigue circulando y es la que se elimina por la orina. Ahora, la mayoría de la bilirrubina conjugada tiene ¿cómo se llama? Finalmente se convierte toda en estercobilinógeno, o sea, el mayor por ciento, un 80 y tanto por ciento se convierte en estercobilinógeno. Pero una parte del urobilinógeno sí es reabsorbida. ¿Sí me entiende? Bien. Así es como ocurre este ciclo. ¿Ya?
aminoácidos, se reutiliza el hierro, pero la parte orgánica del anillo hemo se va a degradar y se va a convertir en bilirrubinas que van a ser excretadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos grupos hemo tiene una molécula de hemoglobina? 4 grupos hemo. O sea, cada cadena de globina se une a un grupo hemo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos hierros tiene entonces? 4 hierros. ¿Cuántas moléculas de oxígeno puede transportar? 4. 4 también. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí entendimos todo. Y esto tienen que unirlo con lo que vimos de gases, cómo transporta ella ¿cómo se llama? El oxígeno, cómo transporta el dióxido de carbono, el CO2, ¿sí? Y cómo se convierte en grupos carbaminos, cómo es amortiguador de hidrógeno, todo eso que ya vimos. Eso tienen que unirlo todo. Pero aquí está la estructura cuaternaria de la molécula de hemoglobina. ¿Ya? Entonces continúen, chicas, disculpen la interrupción. La función de la hemoglobina, va a encargarse de transportar el oxígeno desde los alvéolos capilares a los tejidos, formando lo que es la oxihemoglobina, y el 20% del dióxido de carbono en carboxihemoglobina o carbamina. También actúa como amortiguador de iones de hidrógenos para mantener el equilibrio ácido-base. Dice que el átomo de hierro en estado ferroso, al unirse al oxígeno en proceso de oxigenación, libera lo que es los enlaces de unidades de globina y le confiere a la hemoglobina más afinidad al oxígeno. Siguiente. Ya, para el desarrollo de la práctica vamos a necesitar lo que son reactivos, la muestra de sangre anticoagulada, que vamos a utilizar un tubo EPTA, es decir, de color morado, un kit de dosificación de hemoglobina estándar y un reactivo de color. El que se utiliza es el Drakin. Los materiales van a ser 3 tubos de ensayos, ahí está un error, una gradilla, una pinza, 3 cubetas para el espectrofómetro, una pipeta automática. Espectro Fotómetro. Una pipeta automática de 20 microlitros, 2 puntas amarillas para las pipetas, una pipeta de 5 mililitros y una pera de caucho. En los equipos vamos a utilizar lo que es el espectrofotómetro. Pasa. Entonces ahora, a medida que Fabiana les va contando qué van a hacer ustedes, vayan dibujando en su cuaderno, ¿verdad? Si son 3 tubos de ensayo, los 3 tubos de ensayo, ¿cómo se llaman? Lo que le echan, vayan dibujando ahí, que después yo les voy a ir haciendo preguntas. En el fundamento químico tenemos que la hemoglobina, en presencia de lo que es el ferricianuro, presente en el reactivo de color, se va a oxidar hacia metahemoglobina. Y esta metahemoglobina, combinada con un ion de cianuro, se convierte en lo que es en la cianometahemoglobina. Es debido a la reacción del Drakin, es decir, que hace reaccionar a la sangre con un reactivo que sería el cianuro y el ferricianuro, oxidando lo que es la hemoglobina en metahemoglobina y así convirtiendo en lo que es en cianometahemoglobina. Entonces, el reactivo que vamos a usar, que como bien dice Fabiana, le dicen Drakin. ¿Por qué? Porque vienen separados, Drakin 1 y Drakin 2, y hay que prepararlo en el momento de hacer la práctica para que no se eche a perder. ¿Qué contiene entonces, Fabiana? Cianuro. Cianuro, ferricianuro y agua destilada. O sea, contiene ferricianuro como tal, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ese ferricianuro es el que convierte
por esas reacciones que ella le explicó a la hemoglobina en ciano-meta-hemoglobina. Y la ciano-meta-hemoglobina va a dar un color y eso va a ser estable. Porque ustedes me podrían decir a mí, pero si la hemoglobina de por sí tiene un color, ¿por qué usted no mide ya el color que tiene la sangre y así determina? Es que la oxihemoglobina es inestable, recuerden, ¿verdad? Entonces, la ciano-meta-hemoglobina va a ser una molécula que va a ser estable y que podemos medirla, medir su color. Sigue. Ahí está en el procedimiento lo primero que hay que hacer es rotular los tubos de ensayo colocando para el blanco con la B, para el estándar el S y para la muestra de desconocido la D. Lo primero hay que colocar 5 mililitros de reactivo en cada tubo y después con la pipeta colocamos 20 microlitros de estándar en lo que sería en el tubo S y 20 microlitros de sangre anticoagulada en lo que es en la de la muestra. Después de eso, sí. A ver, Fabiana, vamos a preguntarle a los chicos, a ver. Entonces, a ver, ustedes tienen un tubo que es tubo B, que es el blanco. Tienen un tubo que es tubo S, que es estándar, o también que se puede llamar patrón, ¿verdad? Y tienen un tubo D o desconocido. Que si vamos cuando vayamos al laboratorio, lo que vamos a hacer es sacarnos sangre todos, nos vamos a hacer hemoglobina todos. ¿En qué tubo tienen que sacar la sangre, digamos? En el morado, ¿verdad, Kevin? En el morado. Entonces, ese tubo morado tenía esta, ¿verdad? Un anticoagulante, ácido etiliendiaminotetracético. Entonces, ustedes van a invertir bien lo mismo el tubo que tiene el patrón o el estándar, que van a invertir bien el tubo de sangre antes de tomar la muestra de allí. Porque si no lo invierten bien, pues puede ser que esté un poco sedimentado y no cojan, o sea, tiene que estar homogénea la muestra. ¿Ya? El estándar, ¿qué sería? ¿Qué sería el estándar? Fabiana. ¿Qué es el estándar del que usted habla? No sería el kilo. El estándar. A ver, ¿cómo es? O sea, usted me dice Dosificación de la hemoglobina. en el kit viene reactivo para el color y viene el estándar. El estándar no es más que una muestra de sangre preparada y conservada adecuadamente a la que se le ha determinado la hemoglobina que tiene. Vamos a suponer que este estándar que tenemos allí en el laboratorio tiene una concentración de hemoglobina de 15 gramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, yo voy a procesar esa muestra que sé cuánto tiene de hemoglobina, que viene en el kit, que eso se determinó en un laboratorio especializado, con todas las normas de aseguramiento de la calidad y todo, un laboratorio de referencia. Voy a tener esa sangre que dice que tiene 15 gramos por decilitro, y eso se llama estándar. Y voy a tener las muestras de todos nosotros. Pueden ser desconocido 1, 2, 3, 4, desconocido Anthony, desconocida María Paz, desconocida Cisne, lo que yo le quiera poner. O digo, bueno, el 1 es Anthony, el 2 es María Paz, el 3 es Cisne, el 4 es Marcos, y entonces le pongo de 1, de 2, o le pongo 1, 2, 3, 4, como quiera. Pero estas muestras todas son desconocidas, ¿ya? Entonces voy a tener un tubo blanco, un tubo estándar y los tubos desconocidos, todo lo que vamos a hacer. ¿Ya? Sigue, Fabiana.
Ya, para mezclar le sellamos bien con un papel parafil y esperamos 3 minutos. Después de eso trasvasamos todo el contenido de los tubos en cubetas para el espectrofotómetro y le rotulamos a cada tubo de ensayo. Después de eso configuramos el blanco en el espectrofotómetro a 540 nanómetros y de ahí sí, hay un video que quiero enseñar que sale los pasos. Ya. Entonces, a ver, en lo que ella va poniendo el video, chicos, díganme. A ver, Priscila, el tubo que dice B de blanco, ¿qué tiene dentro? Agua destilada. ¿Agua destilada? ¿Qué puso? ¿5 mililitros de qué puso? A ver, Diana. 5 mililitros de reactivo. O sea, el tubo que dice blanco tiene 5 mililitros de reactivo. El tubo que dice estándar, Anthony, ¿qué tiene? Es la muestra de sangre que viene, si se conoce la concentración de hemoglobina. ¿Y qué más? ¿Qué más? También tiene los 5 mililitros del reactivo de color. Entonces, el tubo estándar tiene los 5 mililitros del reactivo de color que tiene el fenilcianuro y tiene los 20 microlitros de la sangre. ¿Cierto? Bien, Marcos. ¿Qué tiene el tubo D? Tiene el reactivo de Drapkin y tiene el tubo B. Fabiana, cierra un momentito el micrófono. Bien. ¿Qué tiene el de Marcos? El D del desconocido que está queriendo hacer y el reactivo de Drapkin. O sea, tiene 20 microlitros de la sangre del desconocido y tiene el reactivo de Drapkin. No sé si ustedes recuerdan cuando expusimos la clase práctica de cristalería, instrumentos de laboratorio, que yo les hablé de la pipeta de Sally, ¿se acuerdan? Y les dije, cuando vayamos a hacer hemoglobina, ojalá que podamos hacerlo con la pipeta de Sally. La pipeta de Sally era una pipetica chiquita que medía 20 microlitros y que fue diseñada específicamente para hacer hemoglobina. Es una pipeta de cristal, ¿verdad? Que tiene para medir 20 microlitros. Y es la óptima para hacer hemoglobina manual. ¿Por qué le están diciéndole sus compañeras que van a coger una pipeta automática? Porque creo que en el laboratorio no hay de Sally. Y como es didáctico, para que ustedes vean, pero normalmente en los laboratorios no se debe hacer con pipeta automática esta técnica. Son 20 microlitros, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Cuando usted pipetea, tiene que estar seguro de que esté limpio por fuera. Y la pipeta de Sally es una pipeta que yo le decía que era de enjuague. ¿Se acuerdan? Que tenía un tubito largo que uno se ponía en la boca, aspiraba, enrasaba bien la pipeta, la limpiaba bien por fuera, la enrasaba, la metía en el reactivo aquí en los 5 mililitros de reactivo Drapkin, soplaba para botar la sangre, chupaba, soplaba, chupaba hasta que enjuagaba. Para que la precisión de esto sea exactamente, ¿verdad? Porque con la pipeta automática no da igual, no da igual. Ahora, yo tengo que montar blanco, patrón y desconocido de la misma forma para que la técnica esté correcta, ¿ya? Vamos a ir observando entonces ahora el video. A ver, para ahí. ¿Qué pasa aquí, chicos? Tenemos los 3 tubos ahí, blanco, muestra y estándar. ¿Qué hicieron ellos aquí? Nosotros vamos a echar en cada uno 5 mililitros del reactivo de trabajo. Ellos están echando 2,5. ¿Por qué? Para disminuir el costo, para disminuir la cantidad de reactivo. Pero entonces, si yo disminuyo la cantidad de reactivo, fíjense que también disminuye la cantidad
de muestra. ¿Sí? Hay una cosita que quería aclararle porque ahora no recuerdo cuál fue la que me dijo. Le pongo agua al blanco. El blanco no siempre es con agua. Ya vamos a ver la función que tiene el blanco, ¿verdad? Vamos a ver la función que tiene el blanco. Sigue. Aquí lo que pasa es que ellos están echando en las cubetas directamente. Nosotros lo vamos a hacer en tubos de ensayo. No vamos a echarlo directo en la cubeta. ¿Ven cómo echa la sangre en cada cubeta? Este es el patrón, el estándar. Después le ponen el papel para poder invertir. Pero no es necesario, podemos invertirlo si tenemos los... Ven como... Para ahí, para ahí. Ahí. Bien, ahí. Tenemos una cubetica con el blanco. Nosotros lo hacemos en el tubito y después lo trasvasamos, ¿verdad? Una cubeta con la muestra y una cubeta con el estándar. En ese caso, ¿cuál tiene más hemoglobina, la muestra o el estándar? La muestra. La muestra porque está de un color más oscuro, ¿verdad? Muy bien. Ahí en esa de eso tiene más la muestra. Por lo tanto, a simple vista, si yo le estoy diciendo que el estándar tiene 15, yo le diría que la muestra tiene más de 15, ¿verdad? A simple vista. Sigue. Ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Para ahí. Ya colocamos el blanco. ¿Qué vamos a hacer ahora en el equipo, Fabiana? Ya. Le debemos configurar al blanco y de ahí le debemos poner a cero, ¿cómo se llamaba? Para poner las muestras y... O sea, pongo el blanco, calibro el equipo. ¿Qué quiere decir calibrar el equipo? Tengo que ver a qué longitud de onda yo voy a leer. ¿A qué longitud de onda leemos aquí, Fabiana? Tiene que estar a cero. No. ¿A qué longitud de onda se pone el equipo? ¿Cuántos nanómetros? 540 nanómetros. 540 nanómetros. Ajusto el equipo y pongo a 540 nanómetros. Recuérdense que la luz a 500 era azul, ¿verdad? Que va a ser absorbida por esta muestra porque esta muestra está rojita, ¿no es cierto? Entonces, el kit me trae que esta, a la mejor longitud de onda que absorbe es a 540. Entonces, yo calibro mi equipo, le pongo a 540 nanómetros y además le pongo el equipo en absorbancia. Porque recuerden que el equipo de nosotros podía leer absorbancia y podía leer tramitancia. ¿Qué cosa era la absorbancia, Marcos? No recuerdo la verdad, doctor. Talía, ¿usted se recuerda qué cosa era la absorbancia o densidad óptica? Era sobre la luz cuando hay poca y más, no me acuerdo muy bien. O sea, la absorbancia o densidad óptica es la cantidad de luz que es absorbida por la muestra. La tramitancia la que pasaba, ¿verdad? Pero ahora aquí nos interesa a nosotros la que absorbe la muestra. A mayor color, más luz va a absorber la muestra, ¿verdad? Va a retener más, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ponemos el blanco, calibramos a 540 nanómetros, ponemos el equipo para leer en densidad óptica y además apretamos un botoncito que es para tarar el equipo, para llevarlo a cero, para que con ese reactivo que tiene un poquito de
me pone todo 0,000. Y aquí colocamos el estándar. Y ahí está la lectura, anoten. ¿Cuánto le leyó el estándar de observancia? 0.58. 0,158. Porque lo que está a la izquierda es que yo lo calibré para leer a 540 nanómetros, ¿verdad? En la longitud de onda. Pero leyó 0,158. Sigue. Ahora tengo que poner la muestra.